entonces le damos la más cordial bienvenida a Catú Arconada. Catú, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Un saludo a toda la audiencia de Rompeviento TV. ¿Cómo estás? Te saluda Alberto Nájar, bienvenido, Catú. ¿Qué tal, Alberto? Un saludo también. Ya. Pues, mi querido Catú Arconada, ¿cómo leer una vez que se da todo este proceso interno, estos golpeteos de la corriente fujimorista, tratando de implementar otro golpe de Estado que finalmente no se concretó? Ya tenemos un presidente electo en términos legales con el respaldo de las Fuerzas Armadas de ese país. Y entonces se empieza a ver una recomposición geopolítica en este continente. ¿Cómo leer la llegada de Pedro Castillo a Perú, Catú Arconada? Bueno, fíjate, Ernesto, que sí, finalmente, que ya como todo el mundo sabe, anoche el Jurado Nacional de Elecciones, un órgano similar de alguna manera a lo que aquí vendría a ser el INE, reconoció la victoria de Pedro Castillo porque había habido una estrategia del fujimorismo muy clara de bloquear, impugnando todas las mesas, la posibilidad de su proclamación y apostarle a llegar así en esa tensión hasta el 28 de julio, en el que por constitución debe tomar posesión el nuevo presidente y se debe instalar el Congreso. Entonces, si el 28 de julio Pedro Castillo no llega a estar proclamado, hubiera habido un vacío legal, un vacío constitucional, que en principio podría haber impulsado una corriente de opinión en favor de repetir las elecciones. Eso, por suerte, no se dio. La victoria de Pedro Castillo ha sido muy justa, por 44.000 votos, ¿no? 49 punto algo frente a 50 punto algo, pero desde luego ha sido una victoria legal. La verdad que sí era difícil prever este escenario unos meses antes, incluso porque en una buena parte de la izquierda latinoamericana se apostaba por posiciones mucho más moderadas, como las que puede representar Verónica Mendoza y otro tipo de izquierdas en Perú más cercanas a la socialdemocracia o a, digamos, posiciones un poquito más light. Ahí creo que has tenido en tu programa varias veces a Anaí Durán, que es una compañera justamente del mismo partido de Nuevo Perú, del mismo partido que Verónica Mendoza, y la verdad que era muy difícil apostar a que un maestro que viene de abajo, con muchas similitudes, salvando también las distancias con Bolivia, pero con muchas similitudes con lo que podría representar Evo Morales, con posiciones muy radicales en muchos temas, especialmente también en la economía y en lo que respecta a una asamblea constituyente, pues pudiera terminar ganando las elecciones frente a todo el empuje de la élite política y económica peruana, ¿no? Y con todas esas declaraciones pomposas de Vargas Llosa y todos estos grandes representantes de estas élites, y aún así se ganó. Y aún así se ganó, y fíjate que preguntabas por lo geopolítico, pues es muy paradójico porque el famoso Grupo de Lima, impulsado por Estados Unidos, con una configuración, ¿no?, que de alguna manera intentaba competir con las alianzas que estaba haciendo China en América Latina, pero también al mismo tiempo tomar posiciones muy duras especialmente contra Cuba y especialmente contra Venezuela, pues el Grupo de Lima parece que se va a quedar sin Lima. Entonces, lo cual de alguna manera da una recomposición pues muy interesante de un escenario regional en crisis. Ahí está el asesinato del presidente de Haití, ahí está lo que viene sucediendo, estas protestas que han venido sucediendo en Cuba también con un impulso desde el exterior. Ahí está, en Bolivia ahora mismo se está llevando a cabo un proceso para crear una comisión de la verdad, incluso en el que parece que Argentina va a procesar a Macri y a varios ministros por suministrar de manera ilegal armamento con el que se produjeron las masacres de Sencata y Chacaba en Bolivia. Ahí está lo que viene sucediendo en Colombia, la Asamblea Constituyente que se viene en Chile y el año que viene incluso la posibilidad de que en Brasil gane de nuevo Lula, lo cual por primera vez permitiría alinear a los 3 países latinoamericanos del G20, las 3 principales economías latinoamericanas, México, Brasil y Argentina, pues dentro de un mismo eje con matices, pero dentro de un mismo eje progresista, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario interesante en el que Perú
también, y en este caso Pedro Castillo, puede jugar pues un rol importante. Pedro Castillo no la va a tener fácil, Catú, porque va a tener que negociar internamente para poder construir de una manera muy clara pues un gobierno. Y sus propuestas, sobre todo en términos económicos, ya están causando bastante ruido. No sé hasta qué punto eventualmente pudiera ya en materia muy práctica llevarlas a cabo, pero por lo pronto es un ejercicio muy interesante. Y me llama mucho la atención esto que tú mencionas, porque también lo había yo pensado antes de entrar a la entrevista a Catú. Eh, Como que ahora sí tenemos de nuevo, o más bien tenemos, porque anteriormente lo que creó el Mercosur era distinto, tenemos como una especie, no sé llamarle bloque, pero sí por lo menos algunos países ya más en la ruta del progresismo, lo que se pudiera llegar a entender y establecer, sí, una especie de alianza que no sé hasta dónde pudiera eventualmente contaminar al resto de América Latina y pues llegar a eso que durante mucho tiempo se mantuvo como una aspiración y que no se ha logrado un eje que pudiera voltear la mirada hacia otra forma de ejercicio de gobierno. Y no sé hasta qué punto ya en términos de geopolítica esto se podría llegar a permitir, porque también en cada uno de los países hay muchísima nostalgia por el pasado. En Perú ahora mismo es el bloque formado por Keiko Fujimori y los exmilitares y grupos empresarios que lo apoyan, pero en Argentina está el tema de Macri, en Brasil está Bolsonaro y todo lo que significa, y claro, aquí en México tenemos a nuestra propia oposición muy metida en su propia dinámica de odio. ¿Tú eres optimista en términos de un eventual grupo de países progresistas que pueda jalar al resto de América Latina hacia este sistema, Catu? Soy optimista, Alberto, pero digo, hay que ver también en qué momento histórico nos encontramos. Claramente, esto no es el auge del ciclo progresista que empieza en 1998 con la victoria de Chávez, que se le suma Néstor Kirchner, se le suma Lula, luego llega Evo, llega Correa, llegan las antiguas guerrillas centroamericanas y digamos que ese momento de auge, desde luego no estamos en él. Incluso en Bolivia, un tema tan importante como la Asamblea Constituyente, incluso en el modelo económico, la propia nacionalización de los hidrocarburos, pues se dio en un momento en el que Evo, unos pocos meses después de ganar, gana en diciembre de 2005, toma posesión el 22 de enero del 2006 y el 1 de mayo estaba nacionalizando los hidrocarburos y el 6 de agosto del 2006 se estaba instalando una Asamblea Constituyente. Yo creo que ese momento la correlación de fuerzas ya no lo permite. También tampoco creo que Pedro Castillo sea Evo en sus posiciones antiimperialistas y anticapitalistas, y sí creo que obviamente tiene la presión de unas élites políticas y económicas, de todo ese sector social, bueno, fujimorista, que Keiko ha perdido 3 elecciones, pero pues prácticamente la mitad del país ha votado por ella en la última elección, ¿no? Además, en esa disyuntiva, en ese intento de terrorear entre comunismo o libertad, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien es muy importante que el 50%, 50 puntual de los peruanos y peruanas hayan votado por Pedro Castillo, no es menos cierto que el 49% ha votado por una opción prácticamente de extrema derecha como es Keiko Fujimori. Y que además Pedro Castillo tiene 37 diputados nada más, Perú Libre, en el Congreso de Diputados, y que se va a ver limitado, y hemos visto la crisis política que ha empujado a que haya habido en el Perú varios presidentes que han desfilado, incluso algunos con una duración de mandato de muy pocos meses. Sin embargo, con un poco de audacia, que yo creo que es la vía que van a seguir, tienen la posibilidad de convocar asamblea constituyente vía recolección de firmas, tienen la posibilidad de hacer una asamblea constituyente que no pase por los poderes constituidos, en este caso el Congreso, y eso creo que sí abre un escenario interesante, no exento de contradicciones, no exento de complejidades, pero que, como digo, si se le suman los presidentes progresistas que ya hay en América Latina, la posibilidad real, más que segura, de cambio en Brasil, vamos a ver qué sucede en Colombia también, ¿no? Con estas protestas, porque si en algún sitio gobiernan los mismos, el mismo partido, es decir, la burguesía, durante las últimas décadas es en Colombia, ¿no? Aunque cambie el nombre de los presidentes. Entonces, vamos a ver lo que sucede, pero siendo un escenario que no es el de hace 20 años, el del famoso ciclo progresista,
yo creo que sí es un escenario interesante, donde la derecha no ha logrado tampoco consolidar ningún tipo de alternativa política económica, pero ni siquiera en formato de un liderazgo nuevo, joven, algo que de alguna manera les dé una mejor imagen. Entonces yo creo que cualquier caso son tiempos interesantes los que se vienen. Ya, ¿a quién se parece el nuevo mandatario de Perú, Pedro Castillo, en términos de una acción política, de lineamientos políticos, desde tu punto de vista, con base a todo lo declarado y ofrecido en la campaña? ¿Se parece más a un Evo, a un Lucho, a un López Obrador, a un Fernández? A quién se parece? ¿Cuál es la línea que estás viendo o prefigurando con respecto del papel de Castillo en Catú? Yo creo que el principal eje rector siempre para medir ideológicamente, ¿no? En este caso, un liderazgo, yo creo que sí es el tema de clase. Yo creo que sí la clase lo atraviesa todo y yo creo que estamos hablando de un dirigente campesino al que lo han querido incluso bueno, de alguna manera acusar, manipulando la información de terrorista, ¿no? Por la herencia también sangrienta de Sendero Luminoso en Perú, pero estamos hablando de un profesor de provincia que viene muy de abajo, que incluso cuando pasó segunda vuelta y todo el mundo le estaba esperando en Lima para hacer actos políticos o incluso para hacer entrevistas y demás de los grandes medios, el tipo siguió caminando y recorriendo el país en los lugares más profundos de ese país, ¿no? Entonces, yo sí le encuentro muchas semejanzas con Evo Morales. Quizás no tiene la herencia antiimperialista que traía Evo, porque Evo es una persona que por su herencia, digo, indígena, pero además sindicalista, cocalera, fue perseguido por la DEA directamente durante sus años de dirigente sindical. Pedro Castillo no trae ese componente de repente, pero sí claramente viene de abajo y su relación con los más desfavorecidos en Perú es directa. Yo creo que sí hay un tema de clase en los presidentes y cuando tienes un presidente que tiene el mismo color de piel que los y las de abajo, que habla en el mismo lenguaje y con los mismos códigos que las y los de abajo, también eso va a implicar un respaldo popular y de alguna manera se convierte en un freno ante las embestidas de las élites, en un cierto colchón. Pero como digo, con un Congreso en minoría, con 37 diputados nada más de Perú Libre, pues obviamente va a tener que hacer muchas filigranas políticas para poder tener gobernabilidad. Sí, sí, la verdad que no la tiene muy fácil. Yo te quisiera preguntar a propósito de esto que planteaba Ernesto Catú, ¿a quién se parece Pedro? ¿A quién podría ser una figura Pedro Castillo? Yo te quisiera preguntar el papel de, ahora mismo que tenemos a este nuevo gobierno que, insisto, tiene una tendencia más progresista, la posibilidad de que Lula da Silva regrese al poder en Brasil, el papel de López Obrador dentro de este movimiento que vemos en América Latina. En algún momento, en 2018, se le llegó a plantear como el líder que pudiera empujar y jalar y crear de nuevo ese grupo de gobiernos más de corte progresista. El presidente López Obrador siempre, al menos mediáticamente en su discurso, ha dicho que la mejor política exterior es la interior y ha hecho como a un lado el protagonismo que otros le quieren conferir. Pero no sé tú cómo ves al presidente López Obrador ahora mismo en América Latina después del triunfo de Pedro Castillo. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido, incluso contra los pronósticos de nuevo de los analistas y analistas que nos gusta la política internacional y que de repente creíamos que no iba a tener tanto protagonismo justo por su insistencia en campaña de que la mejor política exterior era una buena política interior. Creo que eso ya era un hecho, y era un hecho importante para América Latina, porque lo que es verdad es que México no podía estar teniendo una actitud beligerante ante otros países, por ejemplo, en el Grupo de Lima, por ejemplo, contra Venezuela, cuando en México pues todos los días aparecían, y bueno, de hecho siguen apareciendo, por desgracia, fosas comunes con... Yo siempre recuerdo cuando sucedió
la cuestión de Guaidó y todo este tema de los puentes, la ayuda humanitaria. Yo estaba en Caracas, 23 de febrero del 2019, si no recuerdo más, antes de la pandemia. Y yo recuerdo que yo estaba en Caracas y leía los periódicos mexicanos, ¿no? Por internet, leía las columnas de opinión y todas las columnas de opinión trataban sobre los derechos humanos en Venezuela. Y recuerdo que en esos mismos días salía una noticia de que había aparecido un campo de exterminio con varios hornos crematorios en Tamaulipas, de los Zetas, en el que había como 100 kilogramos de restos humanos, ¿no? Y yo decía, qué curioso que en México los columnistas de opinión están preocupados por la violación de derechos humanos en Venezuela, mientras aparecen campos de exterminio y hornos crematorios. Yo creo que sí fue muy importante el giro que se dio en política exterior. México llega, Andrés Manuel, se retira del Grupo de Lima, toma una serie de posiciones, la doctrina Estrada, acoge a Evo Morales, que creo que también es algo, bueno, importantísimo. Y a mí, que tengo nacionalidad boliviana, pues la verdad que obviamente eso es algo que me tocó el corazoncito. Pero yo creo que también Andrés Manuel sí va a tener una segunda mitad del sexenio más complicada. Ya se ha abierto el melón de la sucesión, van a venir los problemas, obviamente se van a intensificar de alguna manera la polarización y los ataques mediáticos, y no sé qué tanto quiera él, pero no sé qué tanto ni siquiera tenga margen de maniobra para tener un cierto liderazgo en política exterior. Me parece muy importante que haya una cierta conexión, que es casi hasta de buen feeling personal, con Alberto Fernández en Argentina, con Lucho Arce en Bolivia. Entonces yo creo que es importante. Creo que el papel de México incluso y de la Cancillería mexicana en estos últimos tiempos, a pesar de la pandemia, con la CELAC no dejándola morir, ¿no? Frente a quienes apostaban por revivir otro tipo de, bueno, dejar morir UNASUR, dejar morir la CELAC. Yo creo que el papel de la Cancillería mexicana también ha sido importante en el tema de la CELAC, pero vamos a ver ahora. Yo creo que sí, ahí también depende mucho incluso de esas confianzas personales, no solo políticas. Vamos a ver qué tal ahora se pueden articular, pues, México, Argentina. Si viene Brasil, yo creo que la fuerza de Lula y además su equipo de política exterior, Celso Amorín, sus asesores, son muy importantes. Vamos a ver Perú cómo se integra en todo eso con la pelea interna que va a tener Pedro Castillo pues, al interior del país. Pero creo que se abre un escenario y vamos a ver Colombia, ¿no? Que creo que es un país determinante también, que está en crisis, que ya la gente está en la calle y que sí podría llegar un cambio, no sé qué tan moderado, pero con la figura de Petro o alguien de ese espacio político, ¿no? Vamos a ver si en Chile no sería descartable que gane. No ganó Jadwe, el comunista, que ya hubiera sido algo, la verdad que una noticia muy relevante. No ganó las primarias, las ganó Boric, pues alguien un poco más moderado, pero de todas formas una persona de izquierda. Yo creo que se abre, como digo, un escenario interesante. No sé qué tanto va a poder jugar México en él, ¿no? Pensando en la política interna, pero creo que hay suficientes mimbres para que, bueno, por lo menos las fuerzas progresistas y quienes creemos en la justicia social, ¿no? En este país y en este continente, por lo menos podamos estar esperanzados con el escenario que viene. Ya, pues Katú Arconada, pues otra vez muchas gracias por tomarnos la llamada. Hay, pues sí, varias preguntas también, porque la geografía también juega y México pues es el país, digamos, distante de esta nueva correlación de fuerzas que se empieza a dar en Sudamérica. Vamos a ver también en estos papeles no solamente geopolíticos, sino en la estrategia económica, pues qué tipo de modelo y de articulación se pueden dar entre estos países y más con la llegada pues de Lula da Silva, en el caso de que se dé, si no pasa algo ahí extraño. Así que pues seguiremos al habla, mi querido Katú Arconada, gracias por tomarnos la llamada y seguimos al habla. Bueno, gracias a ti, Ernesto, Alberto y toda la audiencia. Hasta pronto. Gracias, cuídate, chao.